Hola, hola, hola. Estamos a unos minutos de iniciar la conferencia. Vamos a esperar a que más compañeros se vayan conectando. Vamos a esperarnos unos minutos a que sea la hora para comenzar la conferencia. Por lo pronto nos vamos conectando. Bienvenidos a los que ya están aquí. Saludos a Elia, a nuestra representación en Ciudad Juárez. Saludos a Guillermo. Estamos a 10 minutitos de que esto comience. Saludos, David. Sí, va a ser muy buena ponencia. Tenemos muy buenos conferencistas. Pues les voy platicando que en Norte Vigilante somos un comité. Algunos son afiliados a Movimiento Regeneración Nacional, otros estamos como simpatizantes de la Cuarta Transformación. Entonces nos hemos organizado como ciudadanos para estar vigilantes de los próximos gobernantes que salgan de Morena, específicamente en el estado de Chihuahua. Durante sus tiempos de campaña estaremos recopilando todas sus propuestas y todas las promesas que le hagan llegar a los ciudadanos. Y si son favorecidos con el voto, estaremos pendientes de que cumplan con lo que han prometido y sobre todo que se apeguen a los valores y a los fundamentos de la Cuarta Transformación. No mentir, no robar, no traicionar, son algunos de ellos. Entonces, para eso estamos aquí en Norte Vigilante, somos ciudadanos voluntarios totalmente y pues ahora, para iniciar, antes de que sea el proceso electoral y las campañas, pues estamos presentando una serie de conferencias buenísimas. Van a ser cada lunes para que aparten sus lunes a la misma hora. Van a ser conferencistas excelentes que nos han permitido, por medio de Buzón Ciudadano, invitar y que participen en esta serie de conferencias. Estas conferencias se planearon para los que somos integrantes de Norte Vigilante, pero claro que personas externas son bienvenidas a recibir estas conferencias. Entonces, seguimos esperando unos minutos para que nuestro ponente se conecte cuando ya sea la hora. Él está en la Ciudad de México y ahorita se los vamos a presentar. Por lo pronto, estamos abriendo este espacio para saludar, para presentarnos y para irnos conectando y estar listos para cuando sean las 8 p.m. aquí en Chihuahua, 9 en la Ciudad de México. Ya veo que algunas personas están conectadas. Gracias por los saludos.
Si nos pueden escribir de dónde más nos están viendo. Veo que hay personas de Ciudad Juárez, personas de Estados Unidos, de aquí de la capital del estado, de Chihuahua. ¿De dónde más nos están viendo? Pueden escribirnos. Aquí estamos viendo los mensajitos. Y ya tenemos a nuestro compañero Antonio Villegas. Bienvenido, Antonio Villegas, desde la Ciudad de México. Antonio Villegas se encuentra ahorita en la Ciudad de México, pero es originario aquí también de nuestro estado de Chihuahua. Estamos adelante. Ya se encuentran. ¿Y Puente todavía no está? Todavía no. Esperamos, todavía tenemos 7 minutos para que sea la hora, entonces todavía estamos en tiempo. Elena Rojo nos manda saludos desde Chihuahua, desde la capital. Antonio Villegas es de los fundadores de Buzón Ciudadano y es que nos ha llevado de la mano para precisamente organizar estas conferencias. De Chihuahua. Muy bien, David. Ya tenemos a varias personas conectadas. Me da mucho gusto que vayamos a aprovechar toda esta capacitación gratuita y de ponentes excelentes con un super currículum. Seguimos esperando, gracias a los que se están conectando, van siendo cada vez más. Saquen su lápiz y su cuaderno para anotar todo lo que vamos a aprender el día de hoy, que van a ser cosas buenísimas. Muy bien. Y ya tenemos... Buenas noches. Buenas noches, ya tenemos aquí a José Ramón Puente, bienvenido. Gracias. Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Hola, amigo, buenas noches. Aquí ¿cómo? Esperemos que todo salga muy bien. José Ramón Puente, permíteme, déjame. Hablo con José Ramón Puente. Muy bien, pues llegó muy puntual Antonio y José Ramón y les agradecemos su puntualidad y el tiempo que nos van a dar para esta conferencia. ¿Y ya estamos en vivo? Ya estamos en vivo. Bueno, vamos a el propósito de esta charla es que que empecemos con la formación política, que es muy importante para todos. Vamos a enviarles un saludo a todos. Les pido de favor que nos comprendan, andamos un poco fríos completamente, pero aquí el compañero José Ramón Puentes va a hablarles más al rato sobre el estado y sus funciones, mientras yo quiero decirles que el propósito es precisamente empezar con la formación política en Chihuahua y todos los que nos escuchen, porque es un tema muy importante, es muy importante tener una formación para ir entendiendo los procesos, porque tenemos que tener claro que la cuarta transformación no es un lugar, es un proceso. Entonces, tenemos que ir comprendiéndolo como tal. Tenemos que ir entendiendo que la formación es parte de este proceso y esta formación, pues, no la tenemos,
de origen, ¿sí? Tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir transformándonos también nosotros y ir transformando nuestro entorno. Por esto, lo que hemos estado planteándonos es una nueva forma de hacer política, y gracias a los compañeros que han estado apoyándonos en esto, como es que luego les vamos a pasar les vamos a ir diciendo cuáles son los temas que nos van a cómo estar impartiendo. Por eso el compañero, estoy buscando la semblanza del compañero. Aquí la tengo yo, Antonio. Ah, muy bien, perfecto. Sí. Entonces, pues yo nada más les doy las gracias y qué bueno que todos están ahorita conectados. José Ramón, te presento a los compañeros de Chihuahua. ¿Sí? Y bueno, pues sin más preámbulos, les paso el micrófono. Adelante. Yo me desconecto para que ustedes continúen haciendo eso. Agradecemos a Antonio Villegas por haber estado aquí unos minutos y por habernos conectado con José Ramón Puente. Gracias, Antonio. Muy bien, pues también nos están viendo personas de Estados Unidos, nos están viendo personas de Ciudad Juárez y también de Sinaloa. Entonces, pues bueno, iniciamos y les platico quién es José Ramón Puente. El maestro José Ramón Puente es abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí estudió su licenciatura y maestría. Trabajó en el Poder Judicial, en la Corte, y fue diputado constituyente de la Ciudad de México. Es actualmente catedrático de la UNAM en la Facultad de Derecho. Es especialista en Derecho Constitucional, en Amparo y Política. Y le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos que se haya tomado el tiempo para darnos esta conferencia. Gracias, Laura. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias por permitirme participar en esta plática. Es muy interesante porque es la formación política, lo que comentaba con Laura y con Antonio es la formación política. Y la base de la formación es precisamente el Estado. ¿Y qué es el Estado? ¿Cómo se ha derivado, ¿no? El Estado es pueblo, territorio y poder, y el Estado ejerce sus atribuciones a través de sus órganos de gobierno. Pero bueno, vamos a empezar. Hay una frase muy interesante que se llama: el lobo es el lobo del hombre, homo homini lupus. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Por qué es tan importante? Esto está relacionado con el surgimiento del mismo Estado. El hombre es el lobo del hombre, homo homini lupus. ¿Por qué? Porque si el hombre viviera en su estado natural, en su estado salvaje, en su estado arcaico, pues entre los hombres nos comemos, ¿verdad? Entre los hombres nos podríamos acabar. Entonces hay este autor que se llama Thomas Hobbes, británico, empieza a hacer el análisis del Estado. ¿Por qué surge el Estado? ¿Cuáles son las causas, razones, motivos o circunstancias? Pues el Estado surge precisamente de que por la asamblea de hombres que se ponen de acuerdo y dicen, bueno, para podernos dar seguridad interior y seguridad exterior, vamos a crear una figura que es suprema a todos nosotros, que es más grande a todos nosotros. Es el Leviatán. El Leviatán es un monstruo, es una bestia marina que aparece ahí contemplada en la Biblia, y es el monstruo, el gran monstruo, que le va a asignar la figura del Estado, Thomas Hobbes. Y bien, pues regresando a Hobbes, bueno, nos dice que pues la necesidad de que el hombre no se destruya a sí mismo con los otros hombres y que permita llevar a cabo finalidades más grandes y superarse, crecer, tener seguridad externa
e interna, pues llevó a la creación del Estado. ¿Qué es el Estado? Hay muchas definiciones. El Estado es la organización política sedentaria con un poder de mando originaria sustentado por la razón y el derecho. Organización política, pueblo, el pueblo, el pueblo mexicano, el pueblo italiano, el pueblo argentino, el pueblo brasileño. Organización política sedentaria, es decir, es un pueblo que está en un solo territorio, en el territorio nacional aquí, en el territorio mexicano, que es desde Baja California hasta Yucatán, de las penínsulas de Baja California, pasando por Chihuahua, Zacatecas, todos estos lugares, las playas, el espacio aéreo, el subsuelo, el mar, es todo parte del Estado, es pueblo, territorio, organización política sedentaria, con un poder de mando originario. Poder de mando originario, es decir, la soberanía, el poder político supremo, que tiene el poder político supremo, que ese poder político está en el pueblo, que es el que lo detenta. Ese poder quiere decir que el mismo pueblo se puede dar en su territorio una forma de gobierno, poder de mando originario sustentado en la razón y en el derecho. Entonces, ese pueblo, el pueblo mexicano en su territorio, se da a través de su poder soberano, se regula a sí mismo, creándose la constitución política que establece los límites, las garantías que tenemos todos nosotros dentro de nuestro Estado mexicano y los límites que tiene el poder político, el gobierno federal. Bueno, entonces, el Estado es la organización política sedentaria de un pueblo con un poder de mando originario sustentado en la razón y en el derecho. Pueblo, territorio y poder. El pueblo mexicano, territorio, toda la República Mexicana y su constitución. ¿Cuáles son los distintos conceptos del Estado? Pues algunos lo decían, la muchedumbre humana unida por la utilidad. La muchedumbre humana unida por la utilidad, sí, todos se juntan por esa utilidad. Hay otras versiones más antiguas que el Estado, religiosas, ¿no? Que permearon en la Edad Media y que decían el Estado es justicia, la justicia es caridad, la caridad es de Dios, por lo tanto el Estado pertenece a Dios. Esas concepciones muy viejitas dieron pausa a que el poder estuviera el poder soberano del Estado estuviera en manos de los monarcas, de los reyes, de todos estos grandes señores. Bueno, el Estado tiene un devenir histórico y vamos, Roma es un gran poder que evoluciona, pero que cae. Después queda una poliarquía, que son muchos poderes. La poliarquía medieval, que es el poder, están distribuidos por los territorios, ¿no? Tienen señores feudales, tienen reyes, tienen monarcas. Esa es la poliarquía medieval. El poder político, el sumo poder, pues como se los digo, estaba en manos de los reyes, de los príncipes, de los monarcas, de los emperadores. El pueblo nada más obedecía, en algunos obedecía lo que decía el poder soberano, ese poder soberano heredado por Dios y por la tradición y las costumbres, ¿no? Se heredaba, tenía derechos medievales. Pero empieza a caminar, empieza a evolucionar el mundo, y llega el periodo de lo que es la Revolución Francesa. Anteriormente, pues, puros reyes soberanos eran los mandamases, tenían hasta un derecho, el derecho de pernada y derechos medievales, que en su estado precisamente hubo un gobernador que tuvo esos derechos medievales, que le preguntaban, oiga, ¿usted es de Chihuahua? Y decía, no, Chihuahua es mío, el general Terrazas.
Bueno, entonces eran los señores de la Edad Media. Se cometen muchos abusos. Recordemos que estos señores tenían el poder ejecutivo, que eran la administración, legislativo, hacían ellos las mismas normas, ellos gobernaban, hacían sus normas ellos mismos, ejecutivo, legislativo y judicial, y también administraban la justicia. Entonces encarnaban todo el poder soberano del gobierno. Los señores feudales. Entonces, pasa el tiempo y viene lo que se le conoce como la Revolución Francesa, la Revolución de los burgueses. Precisamente aquí atrás tengo este cartel de la Revolución Francesa. ¿Qué sucede? Los hombres y mujeres estaban fastidiados ya de que el monarca, el clero, detentaran todo el poder político, todo lo que hemos visto. Entonces ellos empiezan a crecer, son los señores burgueses, empiezan a crear ciudades donde empiezan a desarrollar la industria, empiezan a pensar, empiezan a meditar, a releer a los antiguos clásicos, ¿no? A los griegos, a los romanos, las figuras políticas. Entonces, los cafés de París, los hombres de la Revolución Francesa, les llamaban los enciclopedistas, al calor del café en París, empiezan a tomar mucho café y empiezan a platicar. Hay autores como Rousseau que empieza a decir, bueno, pues empieza a cuestionar que todo el poder político estuviera en manos de los monarcas, de los grandes señores terratenientes, de los caciques, de los reyes, y dice, ¿por qué los monarcas tienen ese pueblo? Y constituye algunas teorías, que es la del contrato social. Esa teoría también, que es muy interesante, cuestiona, dice que el hombre es bueno por naturaleza y que celebra un contrato social para crear el Estado y en el cual cede parte de su libertad para darse orden, paz, seguridad dentro de la colectividad. Y también dice que no, esa colectividad debe de disfrutar del poder político. Entonces el sumo poder político ya no debe de estar en los reyes, sino ya debe de estar en la nación, en el pueblo. También hay otro autor que se llama Montesquieu. Montesquieu también empieza a hablar de las teorías de la división de poderes y dice que no todo el poder puede estar concentrado en una sola persona. El poder debe de dividirse en la función ejecutiva, legislativa y judicial. ¿Para qué? Para que haya pesos y contrapesos, para que un poder frene otro poder y el otro así lo frene. Entonces dice que debe de haber un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es la teoría de la división de poderes. Locke también habla del gobierno civil, del gobierno civil que el hombre renuncia a su libertinaje, a andar de libertino, matándose, robándose y todo, para dentro de una sociedad, dentro de un territorio, pues darse sus normas, darse su constitución y limitar ese libertinaje para que podamos vivir en paz. Bueno, entonces son los enciclopedistas ya fastidiados del absolutismo, de los monarcas. Hay un rey que dice, c'est l'état c'est moi, es el rey Luis XIV de Francia, era el poder absoluto, el Estado soy yo, él era el Estado, ¿no? Ese poder concedido por la gracia de Dios. Y bueno, hay un gran malestar en Francia por todos estos abusos. Traen a una emperatriz alemana con mucha insensibilidad. Me recuerdan muchos, hay personajes
que andan ahí haciendo payasadas, descubriendo que hay pobreza en México, ¿no? Que se meten a las minas y que ven las condiciones miserables en las que vive el pueblo. Entonces, bueno, algo parecido es Luis XVI y su esposa María Antonieta, que es una alemana. Entonces el pueblo tiene muchas carencias, hay una escasez de alimentos y el pueblo está encabritado, está a punto de estallar una revolución. Entonces les dice, bueno, pues ellos pueden comer galletitas y pastelitos, si no hay pan, pues que coman galletitas y pastelitos. Total, ya venía gestándose con base a todas estas ideas que yo les digo. Estas ideas son muy importantes, sumamente importantes, y se las manejo de una forma muy sencilla: la teoría de la división de poderes, la teoría de la soberanía, del contrato social, porque estas teorías son las que se retoman en México, las que se retoman en Estados Unidos, que se retoman en las constituciones modernas para llegar a las repúblicas federales y limitar los poderes absolutos. Y todo esto que en su momento está dentro del pensamiento de los franceses, lo retoman aquí, por ejemplo, Hidalgo lo está estudiando, Morelos lo está estudiando, eran libros prohibidos en México. Entonces son ideas de muy, muy avanzadas y todas están vigentes, están en nuestra constitución política mexicana, también están en la constitución de los Estados Unidos, en la constitución de Francia, en la constitución de Alemania, de Italia. ¿Por qué? Porque se retoman estos principios, pero regresemos a Francia. Entonces, Francia está en ebullición, están molestos con sus reyes, Luis XVI, María Antonieta, y está ya la revolución francesa. El himno, las palabras son las frases: liberté, égalité, fraternité o la mort. Libertad, igualdad, fraternidad o la muerte. ¿Qué sucede? Le cortan la cabeza a los reyes, a María Antonieta y a Luis XVI. Entonces viene la asamblea francesa. Entonces en la asamblea francesa ya entra el pueblo, todo el pueblo llano se le decía, los burgueses en su momento, y toman el poder político y traen esas teorías. Entonces hacen una constitución, la de 1789, donde ponen que la libertad es el principal patrimonio del ser humano, destruyen las monarquías, quedan abolidas las monarquías, y surgen las repúblicas. La república, ¿qué quiere decir? El gobierno del pueblo y para el pueblo. Rex pública, la Rex pública. Ahí, en la Asamblea Francesa, a la izquierda están los enciclopedistas, el pensamiento mucho más avanzado. Entonces vemos que se conciben estos términos. Después los norteamericanos, que es muy importante en la historia de nuestro Estado y nuestro derecho constitucional y nuestro federalismo, porque se dice que retomamos todos esos temas en nuestra concepción federalista. Bueno, entonces ya avanza la Revolución Francesa, está el documento, el documento de 1789, incluso aquí tengo una, a ver, de la Declaración del Hombre y del Ciudadano, a ver si se ve. No se va. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, entonces ya, los norteamericanos pues también hacen ellos son una colonia, son 13 colonias en la costa oeste, en la costa del Atlántico, la que da con el Atlántico. Ahí llegan las 13 colonias. Llegan los británicos, holandeses, franceses, y se establecen en 13 colonias que colindan con el Atlántico. Filadelfia, Boston, Nueva York, todas esas 13 colonias. Ellos tienen una forma de gobierno
al principio, cuando llegan los protestantes, llegan exiliados porque están peleándose, porque quieren ven la vida de otra forma que en el Reino de Inglaterra, y bueno, les dan cartas para que creen las colonias, y son gobiernos independientes. Las 13 colonias cada colonia tiene su gobierno, su forma de gobierno. Todos le deben lealtad al rey de Inglaterra, a los reyes de Inglaterra. Pero pasa el momento, los impuestos son muy altos que les ponen los británicos, quieren que tomen el té, les ponen el impuesto muy alto al té. Todos están inconformes, y están las ideas de estos franceses tan interesantes, de estos suizos. Rousseau, Juan Jacobo Rousseau era suizo. Entonces el contrato social, la teoría de la división de poderes, Hobbes, la bestia política, el Leviatán. Entonces ellos están estudiando todos estos antecedentes, todas estas doctrinas, estos pensamientos de avanzada. En México, como se los dije anteriormente, también el padre Hidalgo los está estudiando. Todos los insurgentes están al tanto de esos documentos que están prohibidos en América, en México, en la Nueva España, en el virreinato de la Nueva España. ¿Qué hacen los norteamericanos? Dicen, no, pues ya los ingleses, pues yo creo que hay que independizarnos, pero piensan que a lo mejor cada colonia, si se enfrenta individualmente, pues fácilmente va a ser presa fácil de la monarquía británica. Recordemos, era un gran imperio, el imperio británico, tan poderoso como fue en su momento el español. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No recuerdan de que hay un monstruo, que pueden crear un monstruo muy grande, muy grande, grandote, que esté por encima de los estados? Dicen, vamos a concederle un poder excepcional, recursos, armas, pertrechos de guerra y hasta hombres. Vamos a crear primero la confederación y luego la federación. La federación, el Estado federal, lo crean ellos. Las 13 colonias se ponen de acuerdo y crean el ejército continental, que le llaman así, su Guardia Nacional y su Constitución. Entonces crean un monstruo, un ente, un leviatán muy grandote, que le llaman el Estado federal, con todas las aportaciones. Y bueno, con ese ejército continental logran enfrentar a la Gran Bretaña, al reino de la Gran Bretaña, logran así su independencia. Entonces se constituyen como una república democrática federal, una república federal. Los estados libres y soberanos ceden ciertas facultades y competencias a la federación. ¿Qué facultades y competencias? Bueno, que la federación maneje el ejército, que la federación maneje los impuestos, los grandes impuestos, los impuestos al comercio exterior, la seguridad, porque ya termina la guerra de independencia de los Estados Unidos y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si cada quien se va a su casa y ya nos quedamos en nuestras colonias y ya nos desentendemos de la federación, del gobierno federal, pues los británicos muy rápidamente van a venir y nos van a acabar uno por uno. Entonces preservan el gobierno federal, su gobierno federal. Y bueno, ¿qué sucede aquí en México? También retomamos esas ideas. Hay un libro de La democracia en América, de Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville está escribiendo la historia política de los Estados Unidos, su federalismo, que ellos surgen, su gran fortaleza se genera a través de la federación, pero que esa federación es creada por los estados, y critica muy fuertemente al federalismo mexicano, porque dice, mientras allá los estados crean ese monstruo tan grande, aquí el pensamiento federalista mexicano crea los estados, ¿no? Al contrario, o sea, el gobierno central mexicano
en las constituciones del 24, la del 57 concibe la idea del federalismo, pero el reino de la Nueva España, el virreinato de México, pues era un reino sólido, centralista, con un poder central muy poderoso, pero viene el pensamiento del federalismo y hace una división de los estados y de las regiones mexicanas. Entonces, dividen aquí México. Pero bien, retomemos el tema. Nosotros caminamos, tenemos la constitución, una constitución española, la Constitución de Cádiz. Esta constitución ya retoma también el pensamiento de la soberanía, que la soberanía reside esencial y originariamente en la nación. La retoma ese pensamiento y lo trae, cae el gobierno y ya se olvida la constitución esta española. Vienen los movimientos, el primer imperio mexicano, somos un imperio centralista. Agustín de Iturbide logra la independencia de México con los tratados de Córdoba, con Juan de O'Donoghue. Hay una iglesia aquí en México, en la Ciudad de México, que se llama la Iglesia de la Profesa. Ahí están haciendo la negociación. Iturbide, recordemos que es parte del ejército español, es realista, y ya se reúnen a celebrar porque España es invadida por los franceses. Napoleón la invade, se aprovecha, Hidalgo hace el movimiento, pero en fin, llega Iturbide con las negociaciones. Ya España había perdido ese gran poder, se negocia en estos tratados y hacemos la monarquía, la primera monarquía centralista. Posteriormente ya vienen las constituciones, como se los dije anteriormente, donde se retoma el federalismo norteamericano, que es una copia, es una muy parecida a las constituciones. Viene la Constitución del 57, ahí le implementamos un pensamiento liberal. Vienen contempladas nada más las garantías individuales, no viene contemplada las garantías individuales, y posteriormente hacemos el recorrido histórico en México. Viene la Constitución del 17, esa constitución de avanzada, donde ya le impregnamos a la constitución, a la concepción liberal, le ponemos las garantías sociales muy importantes, que son las contenidas en el artículo 27, que es la propiedad de la tierra, de las aguas, del petróleo. Ahí Carranza parece ser que le costó parte de la vida haber metido en la Constitución que los recursos del subsuelo, tal como el petróleo, pertenecen a la nación mexicana, que no se ejecuta sino hasta después. Pero también traemos aspectos sociales como el 27 y el 123. El 27, que es el elegido, se desintegran todos estos abusos que se cometieron. Recordemos que la revolución se da por el gran acaparamiento de esta tierra. Ahí pues el exgobernador de Chihuahua, Terrazas, era parte del gobierno del general Díaz, era aliado del general Díaz, entonces tenían esas prerrogativas para tener esas grandes porciones de tierra. Entonces viene la revolución, luego quedan plasmadas esas banderas en nuestra Constitución, la defensa de la pequeña propiedad, del ejido, de la comunidad agraria. Las compañías deslindadoras habían desmembrado muchas de las propiedades y de ranchos y habían generado un gran acaparamiento en el periodo del Porfiriato, pero en fin, ya con la Constitución del 17, vamos a lograr que esas luchas, que esas banderas de la revolución queden plasmadas en este documento.
que es uno de los más avanzados, porque trae, además de las garantías individuales, trae las garantías sociales, que es la tenencia de la tierra, y todas las prerrogativas que tiene un trabajador, el 123. Recordemos a los hermanos Cerdán en Puebla, que están ya pensando en este pensamiento sobre la protección al trabajador. Entonces, todo eso queda plasmado en nuestro documento, en la Constitución. El Estado, un Estado social. Posteriormente ya avanzamos, el Estado mexicano se hace un Estado grande, trae muchas proyecciones, viene el milagro mexicano, Cárdenas ejecuta la expropiación petrolera que se había dado por Carranza, que había quedado en el papel, Calles la ejecuta y entonces viene el milagro mexicano, un milagro enorme donde se da un crecimiento económico, se crean las grandes, la gran industria mexicana, el petróleo, el gran apoyo al campo. Empezamos a pasar de un país agrario a un país industrializado, estamos en la mira de grandes naciones, Acapulco, en fin. Llegamos, el Estado, en el artículo 26, 27, 28, establece que el Estado es el único que puede explotar la energía, el petróleo y la electricidad. La rectoría económica del Estado mexicano queda contenido en la Constitución mexicana para que no se intervinieran. Posteriormente llegan los neoliberales. Pues bien, aterrizando, esto se los doy de alguna forma muy rápida, muy breve, porque es poco el tiempo. Ahora bien, en la Constitución del 17, nosotros retomamos que veníamos arrastrando, el gobierno es un gobierno republicano, una república democrática, republicana y federal. Queda contenida en los artículos 29. Nos damos una forma de gobierno republicana. Retomamos esos temas que sirvieron a la Revolución Francesa y es una república democrática y federal. Retomamos la teoría de la división de poderes. En algún momento dejó de existir el Senado. Aquí retomamos la teoría de la división de poderes. El Estado mexicano queda concebido. El poder soberano del Estado mexicano se ejerce a través de sus tres poderes. El poder ejecutivo, que está encabezado por el presidente de los Estados Unidos, su administración pública, que está contenida en sus secretarías de Estado. Es el poder ejecutivo, encabezado por el presidente, con sus secretarios y sus órganos desconcentrados. Anteriormente, la Procuraduría General de la República estaba inmersa dentro del Poder Ejecutivo. Ya no, ya es un órgano constitucional autónomo. Está fuera de la administración pública centralizada, fuera del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Anda por ahí fuera. Entonces tenemos el Poder Ejecutivo, el Legislativo, que se encuentra integrado por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Los diputados vienen desde allá, desde Grecia, desde Roma, los representantes, pero tienen la representación política y tienen funciones muy concretas, como son nuestros representantes. Es el pueblo llano, como en su momento la Revolución Francesa, es el pueblo llano que está en el gobierno, es el que se encarga de hacer las normas. ¿Para qué? La teoría de la división de poderes nos dice que las leyes las hace la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ellos las aprueban. Quien las ejecuta es el presidente de la República, aplica las normas, pero quien las va a crear es el poder legislativo. Le quitamos al rey, al monarca, ese poder absoluto a través de la teoría de la división de poderes. Le quitamos ese
esa facultad que tenía él de legislar. Entonces, esa facultad queda contenida en el poder legislativo. Aquí en México es Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Los senadores, ¿a quién representan? Los senadores, los que son los dos que son elegidos por el principio de mayoría, por elección directa, ellos representan no a nosotros, no al pueblo, nuestros representantes del pueblo, de la soberanía que en México reside en la nación, en el pueblo mexicano, lo que representan los senadores es a las entidades federativas. Chihuahua tiene 2 senadores que vienen al Senado a representar a su estado. Oaxaca tiene sus 2 senadores, la Ciudad de México tiene sus 2 senadores. Esta figura es muy, muy interesante, es muy interesante. Los senadores, en algún momento, la palabra senex viene de senectud, los senectos, los grandes, los que tienen experiencia. En Roma eran los consejeros, los senadores. Tenían a sus diputados y tenían a los césares. Entonces, como eran senectos, eran grandes, eran viejos, los jóvenes, pues con mucha fuerza, mucho ímpetu, pero sin experiencia, imberbes, sin barbas, son muy audaces y bueno, decían allá en Roma, ¿no? Pues vamos a cruzar ahí en la nieve, vamos a hacerle la guerra a los franceses, vamos a pelear, vamos a derrotarlos, a los alemanes en diciembre. Y ya estaban preparando los césares del ejército para ir en diciembre a pelear contra aquellos. Pero los senadores, senectos, senectud, expertos y viejos, pues más dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Entonces les decían los senadores, no, mira, joven, yo ya fui joven como tú, yo ya fui legionario, militar, cónsul, y ves todas estas lesiones que traigo en la cara, en el cuerpo, todas estas cortaduras, se origina por mi juventud, por mi insolencia, que yo quise hacer lo mismo que tú quieres hacer ahora, y salimos en diciembre y nos despedazaron los alemanes y los franceses por el hielo, las temperaturas. Entonces te recomiendo, te aconsejo como senador que no vayas. El senador es el senecto, el sesentero, el que tiene mucha experiencia. Aquí en México, bueno, a veces tomamos las instituciones y a veces se deforman, ¿no? A veces se deforman. Había un muchacho ahí de un partido que ni es ecológico ni es verde. Entonces ese muchacho pues traía tratos ahí con el padre del Fobaproa, el señor que apenas salió, que desintegró los ferrocarriles y se hizo empleado de los ferrocarrileros norteamericanos. Entonces, este muchacho bajan la edad de los senadores y total, pero los senadores son los senectos, los representantes, en este momento de conformidad con nuestra Constitución del 1917, son los representantes de las entidades federativas. Ellos tienen una función actualmente muy importante. Ellos ven todo lo que es la política exterior, la aprobación de los tratados internacionales que México celebra. Ellos están obligados a votar o no los tratados internacionales. Ellos son los únicos encargados. Los diputados aprueban todas las leyes, el Código Penal, las leyes fiscales, las leyes de migración. Ellos aprueban todas estas. Se llama el proceso legislativo. El que propone las leyes es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, hace los estudios, tiene toda la capacidad técnica por su gabinete, tiene a sus secretarios, tiene la consejería jurídica de la presidencia, al consejero jurídico, que es un experto en materia de leyes, tiene al secretario de Hacienda, quien formula todos los proyectos de leyes, los proyectos de deuda,
la ley de ingresos, ley de egresos, pero quien las aprueba es la Cámara de Diputados. ¿Y cuál es la razón? En tiempos pasados, pues el gobernante, el rey, podía crear delitos para Juan, para Pedro, para Luis. Entonces, conforme a la teoría de la división de poderes, los diputados crean leyes que son aplicables a todos, sin distinción de sexo, raza, pensamiento, son aplicables a todos. Es el límite del poder, limitan al poder los diputados con el proceso de creación de las normas. Pues bien, entonces tenemos 500 diputados y 128 senadores, 2 electos por el principio de mayoría relativa y 2 proporcionales, por el principio de representación proporcional. Los que no son electos por el principio de representación proporcional no representan nada ni a nadie, quién sabe. Esa fue otra brillante idea del señor que entregó del padre del Fobaproa. Y bueno, cuando hay conflictos de la aplicación de las normas, quien va a resolver todos estos conflictos es quien va a aplicar las normas y a administrar justicia en México de conformidad con la Constitución, es la Suprema Corte de Justicia, a través de sus ministros, que son 11 que pueden discutir los asuntos. Ahora está de moda, ¿no? Ahora todos los amparos y todo esto. Bueno, son 11 ministros los que están ahí en el pleno de la Corte. Ellos van a resolver y aplicar la ley, van a hacer interpretaciones que se le llama la jurisprudencia. Entonces, el pleno de la Corte y 2 salas. También tienen a los juzgados de distrito, que es donde llegan los amparos. Ahora vemos que llegaron los amparos, ¿verdad? Y que lograron detener la reforma a la ley de la industria eléctrica mexicana. Entonces, a través de los juzgados de distrito se administra justicia y tribunales colegiados. Ese es el poder judicial de la federación. Es el encargado de crear jurisprudencia y resolver los conflictos que se den entre los gobernados, entre ellos mismos, o entre los gobernados con el presidente, con los secretarios de Estado o con la Cámara de Diputados. Ahí conocen lo que se les llama el amparo contra leyes. Entonces, sus funciones son la de administrar justicia. Entonces, tenemos los 3 poderes del Estado federal mexicano: ejecutivo, legislativo y judicial. Nosotros pues también tenemos una federación, un ente muy grande que está por encima de los estados, y bueno, tenemos a los 32 estados o entidades que se les llama, que están todos, la Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Estado de México, y ellos ¿qué régimen de gobierno adquieren? Ellos también se erigen como gobiernos republicanos, porque así lo manda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No puede haber reyes, ni marqueses, ni caciques, aunque los hay, ¿no? A lo mejor en vías de hecho, pero aquí, como adoptamos el régimen republicano, la república, pues tenemos gobiernos de estados con gobiernos republicanos. Entonces, también en los estados se replica la federación. En los estados se replica y tenemos poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ahí en el estado de Chihuahua, pues ustedes tienen a sus representantes locales, que son los diputados. Ellos crean las leyes locales, el Código Civil local, el Código Civil, el Código Penal local. Ellos ven problemas, competencias, pero más sencillas. La Federación Mexicana ve problemas muy fuertes, ve problemas de delincuencia organizada, ve problemas de migración, ve problemas de comercio exterior, la seguridad exterior, el ejército, la marina. Los estados
tienen reservadas ciertas competencias, podríamos decirles más sencillitas. Entonces tienen su poder ejecutivo, que es el presidente, el gobernador y sus secretarios de Estado. También tienen, ese es el poder ejecutivo, su consejería jurídica. Me imagino que en el estado de Chihuahua también tienen la consejería jurídica, el poder legislativo, el Congreso del estado de Chihuahua, y su poder judicial, que es el Tribunal Superior de Justicia o Tribunal Supremo. Ahí tienen los juzgados, tienen el pleno del Tribunal Superior y dirimen conflictos, dirimen todos los conflictos que se dan entre los gobernados, entre los habitantes del estado de Chihuahua y contra el gobierno también. Y así está integrado la administración pública centralizada, federal, ejecutivo, legislativo y judicial, estatal, ejecutivo, legislativo y judicial. Tenemos la administración pública descentralizada o paraestatal, también federal, que tenemos ahí a las empresas de participación estatal mayoritaria, los órganos constitucionales autónomos a nivel federal, que son el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Comisión Reguladora de Energía. Esos son los órganos constitucionales autónomos. Ellos no están sujetos a lo que decida el Ejecutivo, al presidente, pero sí el Congreso de la Unión puede legislar todo sobre las materias que atañen a dichos organismos. Entonces ahí tenemos los órganos constitucionales. Todo lo que se hace a nivel federal es copiado por los estados. Entonces seguramente también ustedes tienen su administración pública descentralizada o paraestatal y órganos constitucionales autónomos que se encargan de actividades o funciones muy particulares. Los órganos constitucionales, por ejemplo, federales, el Banco de México, que es la administración de los recursos monetarios de México. Entonces son muy especializados. Las empresas de participación estatal mayoritaria quedan fuera de la influencia burocrática del centralismo, ¿no? Del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y por otro lado tenemos a los municipios libres que les llaman, que son pequeños entes muy pequeños que tienen sus funciones muy específicas que las determina el artículo 115 constitucional, que son el manejo de parques, jardines, panteones, rastros. Ellos tienen nada más poder ejecutivo, que es el presidente municipal, poder ejecutivo, y los síndicos y los regidores hacen algunos reglamentos de policía y de buen gobierno, pero ellos no pueden hacer leyes, no están facultados para hacer leyes, sino únicamente reglamentos. Los reglamentos los hacen el presidente, los secretarios de Estado, la administración, que no son leyes. Los reglamentos nada más son detallar las leyes, no pueden ir más allá de las leyes. Entonces, tenemos ahí, convive la federación, el Estado federal, que tiene funciones y atribuciones muy grandes, de la Marina, de la Defensa Nacional, el manejo de la deuda, el comercio interior, el comercio exterior, los estados, algunas atribuciones sobre manejo de vehículos, de las propiedades, los municipios, el manejo del impuesto predial, los municipios también los panteones. Entonces, más o menos es la radiografía del Estado mexicano, muy resumido por aspecto de tiempo. Y bueno, con esto concluyo mi participación y ahora sí espero las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Laura. Aquí estamos. Muchísimas gracias, todo muy interesante. Pues sí tenemos diferentes preguntas y comentarios. Dice Elena Rojo, José Ramón, muy claro en su exposición, gracias por compartirnos sus conocimientos. Dice Guillermo, ¿cuál es el objetivo primordial del Estado? ¿Dar seguridad o justicia? Bueno, pues llevar a cabo las funciones
seguridad exterior, seguridad interior, administrar el poder ejecutivo, legislativo y judicial, otorgar justicia también, son las funciones. Había un autor que se llamaba Maquiavelo, y Maquiavelo manejaba los principios del Estado. La finalidad del Estado es existir, coexistir, existir en el orden interno, darnos una existencia. Imaginémonos todos en anarquía, ¿no? Si de por sí así las situaciones están, pero sin un poder central que administre justicia y que resuelva los problemas. Entonces es existir, coexistir, porque si no tenemos un Estado bien definido, un ejército, pues nos invaden, ahorita vienen ya las caravanas. Entonces existir, coexistir con otros estados, con otras naciones, subsistir y engrandecernos, hacernos grandes, ¿no? A través de las políticas del Estado, de las políticas sociales, de la justicia. Entonces el Estado es existir, coexistir, subsistir, darnos viabilidad para que podamos vivirnos, darnos orden interior. Imagínense que nosotros, pues se metió a mi casa, ahora lo saco a balazos, ¿no? Y él quiere mi casa y te la voy a quitar porque yo soy más fuerte. Entonces, por eso Hobbes habla de un monstruo, ¿no? Grandote, que nos va a dar, nos va a poner en orden, nos va a organizar, nos va a dar certidumbre para tener, pues para poder vivir no en anarquía o como libertinos, abusando de nuestros instintos animales, ¿no? Y te quito y me voy contigo y te robo porque me gustas o algo así. Entonces el Estado tiene las funciones de que nos permitan al ser humano existir, al Estado coexistir con los demás países y engrandecernos. Esas son las funciones del Estado. Muy bien. Aquí va una segunda pregunta. ¿Cuál es la relación del Estado en la creación de infraestructura para el desarrollo económico? Bueno, el Estado tiene sus políticas. La política, veamos pues que el Estado lleva a cabo funciones de política social. Las políticas sociales es la redistribución de la riqueza a través de los programas. Y también tiene como propósito o como finalidad llevar a cabo la obra pública. La obra pública le permite generar incluso empleo. Ahorita estamos hablando de que el neoliberalismo, ¿no? De que el Estado casi debe ser muy chiquito, muy como gerente nada más, como nada más observando que nos portemos bien, y si te portas mal, pues yo llego como gendarme. Le llaman el Estado gendarme en la Revolución Francesa, que es en el Estado liberal. Sin embargo, vemos que ahorita en los Estados Unidos, que es el país neoliberal por excelencia que ha llevado el capitalismo al extremo, el Estado está pagando las hipotecas, el Estado está pagando la alimentación, está pagando educación, les está dando bonos muy grandes, está financiando. Le llamaron esto políticas keynesianas, ¿no? Del Estado social, donde el Estado influye económicamente, inyecta a través de la obra pública y el desarrollo, la infraestructura. Entonces Estados Unidos salió de la crisis de los años 30 a través del gasto público, que aquí, bueno, lo está ejerciendo el gobierno en las grandes obras que se están llevando a cabo en el sureste mexicano. Yo he tenido oportunidad de viajar por todo el mundo, y hay un lugar que se llama, en Egipto, hay un recorrido por el Nilo, y está el Museo del Cairo y todo eso, donde está Tutankamón, las máscaras de oro y todo eso. Entonces, las filas para entrar a esos museos son enormes, son de 2, 3 cuadras y miles de personas. Egipto es una máquina de dinero. Entonces yo veo que con la obra pública en el sureste mexicano, lo que es el ferrocarril Maya, entonces pues va a ser como Egipto, más grande, ¿no? Más grande que la costa azul francesa. El recorrido del sureste mexicano va a ser de los lugares más importantes del mundo en 3, 4 años. Entonces va a ser una generación de riqueza, una generación de empleo a través de la obra pública. Tenemos el ferrocarril transísmico,
el transísmico. Ese ferrocarril, recordemos que es tan importante cruzar del Pacífico al Atlántico, que a Colombia le costó la independencia, le quitaron, Panamá era parte de Colombia, entonces empezaron los franceses a hacer el canal de Panamá, porque era un paso importantísimo para las mercancías que vienen de China y que van a Europa, o que vienen de Europa y van a China, o que van a Estados Unidos. Entonces, ellos construyen el canal de Panamá, se lo quitan después los norteamericanos, hacen la independencia de Panamá, se independiza de Guatemala misteriosamente, entonces, pues queda ese canal. Nosotros lo vamos a tener a través del ferrocarril de Veracruz, de Veracruz va a llegar a Oaxaca, de Coatzacoalcos, Veracruz, que es el Golfo, el Atlántico, a Oaxaca, va a llegar ahí y es el Pacífico, entonces va a conectar lo mismo, entonces son obras que van a impactar, van a tener un beneficio social enorme. La refinería, pues lo vemos, ¿no? En Houston, allá, ¿cómo están? Ellos tienen refinerías por todos lados. Cuando uno va a Houston, bueno, llega a oler en ciertos lugares hasta naftalina como petróleo, porque están refinándolo. Solo aquí nos vendieron la idea de que es mejor comprarlo, ¿no? Entonces lo vamos a producir, el petróleo, entonces son obras que van a generar desarrollo. Bueno, el aeropuerto, el Felipe Ángeles, entonces es obra pública y el Estado está interviniendo. A través de eso va a generar desarrollo. Ya se experimentó que con el neoliberalismo, con la mano invisible del Estado y que la mano invisible del mercado, pues no solucionamos nada, ¿no? Generamos grandes problemas. El sureste fue muy abandonado. Juárez y Díaz fueron los que llevaron a cabo ciertas obras. Mucho del desarrollo de México se dio en el norte por muchos aspectos, porque es gente trabajadora, pero también el Banco de Desarrollo, Banobra, recordemos que los presidentes Obregón, Calles, Salinas, pues norteños, entonces el financiamiento fue muy grande hacia el norte de México. Ahora pues viene el desarrollo pues nacional, esto va a repercutir en todo el país, los recursos van a llegar en dólares, en euros, va a ser en todo va a llegar, entonces yo creo que ahí va, en 3, 4 años vamos a ver cómo va a estallar este crecimiento económico. Así es. Definitivamente. Muy bien. Y hablando precisamente del petróleo, aquí Guillermo nos hace una pregunta directamente para usted que dice, ¿qué opinas de que en Estados Unidos si compras un terreno y hay petróleo es tuyo? Bueno, esto era el pensamiento. En algún momento lo tuvimos con Porfirio Díaz, así se manejaba. Decían que quien era el dueño del terreno era dueño del cielo y del infierno, ¿no? Así se dice. Eres el dueño del terreno, eres dueño del cielo y del infierno que hay allá abajo. Y lo tuvimos. Tan lo tuvimos, nos costó mucho meterlo en la Constitución del 17. No se pagaban impuestos. Lo estamos viendo ahorita el problema con las mineras, que no quieren pagar lo que se paga en Canadá, los derechos por la explotación. Y eso que es, lo dice la Constitución, que el subsuelo pertenece al Estado mexicano. Imagínense a las mineras si tuviéramos todavía la concepción de Porfirio Díaz de que quien es dueño del cielo es dueño del infierno, es decir, el que tiene la tierra es dueño de la superficie y de lo que hay abajo. Si ahorita los mineros canadienses están sacando el oro 2 veces más oro que el que se extrajo en la colonia, pagando muy poco, imagínense si no estuviera el artículo 27 que dice que el subsuelo es de nosotros. Entonces yo opino que pues algunos países quizá funcionan estas formas de concebir las cosas, en otros no. Hemos sufrido abusos, se sufrieron, costó la revolución, Madero empezó a hablar de grabar más fuerte el petróleo, le costó la vida. A Carranza cuando lo matan allá en Tlaxcalantongo, Puebla, se dice que los asesinos gritan, y esto es parte de las industrias petroleras de la Huasteca
de la Huasteca Potosina, veracruzana. Entonces, ¿por qué? Porque él promulga la Constitución del 17, y en la Constitución del 17 viene en el artículo 27 que la propiedad del subsuelo pertenece a la nación mexicana. Entonces se los está quitando en las vías constitucionales. Entonces yo creo que la historia pues es la maestra de vida, y estamos viéndolo como los canadienses abusan. Entonces mi opinión es de que pues adelante, ¿no? La Concepción nos costó la revolución. Sí. Así es. Muy bien. Aquí otra pregunta de Andrés Varela. Dice, ¿qué papel debería jugar la burguesía en la 4T? Gracias, Isabel. ¿Qué papel debería jugar la burguesía? Bueno, recordemos que cuando Hidalgo se erige con este estandarte, con su estandarte aquí, pues es un movimiento que hay afromexicanos, hay indígenas, hay europeos, hay españoles que participan en el movimiento. Es un movimiento que abarca a todos. Entonces yo creo que la 4T es un movimiento que sigue siendo pues de todos, ¿no? De todo un movimiento, así como lo fue la independencia de México. Todos jalaron parejo. Los realistas que se voltean, dejan de ser parte del ejército español y se vienen al ejército mexicano. Los españoles, afromexicanos, todos están mestizos, todos estamos en ese movimiento. Entonces aquí no estorba nadie. Yo creo que todos tienen algo que hacer, y el intelecto, las clases medias son progresistas, y hay muchas en Morena, ¿sí? En la 4T. De acuerdo. Francisco Portillo, gracias por tu exposición. Mi pregunta es, ¿percibes si en los últimos sexenios hubo una intención deliberada de desaparecer el Estado mexicano, convertirlo solo en un ente administrativo? Pues yo creo, pues hasta nada más nos íbamos a hacer administradores de contratos, íbamos a destruir nuestras áreas. Yo lo manejo así, ¿no? Aquí se entiende a la libre competencia de esta forma. A ver si voy a hacer mi comentario. Tenemos el 5 de mayo, están los franceses, pero por ahí se aparece un neoliberal, dice, bueno, ya están los franceses con Bazin, todos los generales franceses están ahí, y están los mexicanos. Y hay dos fuertes, el de Loreto y de Guadalupe. Entonces, el neoliberal dice, momento, no puede iniciar la batalla del 5 de mayo, pues permítanme. A los mexicanos les toca el fuerte de Loreto, de Guadalupe, porque es de Guadalupe, y a los franceses les toca el fuerte de Loreto, para que haya competitividad. La competitividad, ¿no? Vienen los invasores y ahí está la reforma al 27, ¿no? Al 27, al sector estratégico mexicano que se hace en el Pacto por México, donde se corrompe a todo el Congreso Constituyente para reformar la Constitución y facilitar los abusos que se cometen contra la energía en México. Le llaman libre mercado, ¿no? Y vienen los franceses y también hay que darle la competitividad, vienen las empresas españolas y traen esos contratos ventajosos y todo en el Pacto por México. Entonces, pues era disminuir al Estado mexicano a mero gestor de negocios o representante de negocios en México. Pues así están, así lo estamos viendo, ¿no? En el Pacto por México, y está saliendo todos esos aspectos. Yo lo veo así. Y sí, era hacer el Estado mexicano lo más pequeño, al sector estratégico, las áreas estratégicas mexicanas contempladas en el 26, 27, 28, la industria eléctrica y del petróleo, era área estratégica reservada única y exclusivamente al Estado mexicano. Lo dijo Adolfo López Mateos, les entrego la electricidad, pero esperando que no vengan otros a timarlos, porque les van a querer hacer chanchullos, cambiarles espejitos por oro. Y ahí lo estamos viendo, ¿no? En el Pacto por México, los corrompieron para entregar el sector,
el sector energético mexicano. Sí. Muy bien. Vamos a mostrar el comentario. Dice Elia Velasco de Lucero. Gracias, licenciado José Ramón Puente. Con esta exposición refuerzo mi confianza en nuestro presidente y la cuarta transformación pacífica. Así es. Pues es una revolución pacífica, pero una revolución que ha costado mucho, pero pues tiene que seguir adelante, ¿no? Ya se inició y hay un autor que sale en el periódico Milenio, Cepeda Patterson, y dice, este país ya no aguantaba más, ya traía una dinámica que si no era por las buenas iba a ser quizá por las malas. Hasta les dice, les está haciendo un paro este movimiento, porque está llegando los recursos a donde la desesperación era enorme, entonces les evitó hasta un estallido social. Sí, yo creo que es una revolución pacífica, Laura. Perfecto, muy bien. Aquí comentan un tema muy controversial en la ciudad de Chihuahua, que son las casetas. Y dice, por ejemplo, las casetas en México, ¿el Estado está fallando al condicionar el uso a los ciudadanos con dinero? No entendí la pregunta. Me imagino que se refiere a que tengamos que pagar el uso de las carreteras. Ah, el derecho, ¿no? El Pues derecho. todas están privatizadas, así las dejaron, todo lo privatizaron aquellos, todo era negocio, los peores negocios. Recordemos las Afores privatizadas, la seguridad social, las carreteras privatizadas, los ferrocarriles, teníamos ferrocarril de pasajeros privatizado, entonces así dejaron. Ya vimos que quieren hacer un cambio en la explotación de todos estos abusos que cometen las empresas españolas y se llena de amparos. Cuando estaban construyendo el aeropuerto, soy maestro del Instituto de la Judicatura Federal, doy amparo. Todos estaban construyendo el aeropuerto Felipe Ángeles y bueno, 150 amparos tenían ahí. No podían avanzar, no podían hacer nada, todo parado. Mandaban drones. Entonces dejaron todos estos embrollos, ¿no? Todo privatizado, hasta las playas. En Cancún no dejaban entrar a las playas, ahorita ya se arman los sanquintines porque la gente está atenta de este presidente y de lo que está haciendo. Y yo creo que poco a poco cuesta mucho trabajo, son intereses enormes, ¿no? Sí. Muy bien. Mostramos otro comentario, parece que ya es el último. Diego Flores, muchas gracias por esta presentación, muy didáctica y refrescante. Con el tema de la energía eléctrica, ¿qué papel podemos jugar los mexicanos para que se respeten las iniciativas que fueron aprobadas recientemente por los diputados, para que los amparos no nos tumben esas leyes en beneficio del pueblo? Yo creo que el primer paso, el que viene, es ganar el Congreso de la Unión. ¿Por qué ganar el Congreso de la Unión y las gubernaturas que están? Porque si el presidente tiene la mayoría, puede incluso modificar la Constitución. Entonces ya los amparos ya no van a servir de mucho. Si él tiene la facultad, recordemos que para modificar la Constitución se necesitan mayorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero también se necesita tener a los estados que voten, la mayoría de los estados son 17, que voten a favor de esa reforma. Entonces yo creo que el próximo paso es ganar el Congreso, la Cámara de Diputados. Eso es muy importante porque derivado de eso es la fuerza que tiene el presidente para seguir impulsando sus proyectos y modificaciones, incluso modificaciones a la Corte, al Poder Judicial o al amparo, para que no se abuse de muchas figuras que son muy nobles. Sí. Muy bien, excelente. Estamos de acuerdo con ese punto, definitivamente. Y bueno, pues yo creo que ya se terminan los comentarios y las preguntas. Le agradecemos, José Ramón Puente, por este tiempo y su excelente ponencia. Bienvenido a Chihuahua cuando guste venir a visitarnos. Claro que sí, por ahí les voy a caer. Quiero ir a la sierra ya, a la zona de la sierra de Chihuahua. He ido, yo viví en El Paso una temporada, entonces conozco bastante. Delicias, Parral,
Chihuahua, Juárez, todos conozco y voy a caerles por ahí. Y mucho gusto, Laura, y estamos a sus órdenes. Mucho gusto. Y nos avisa cuando venga para darle un paseo también por la ciudad y cualquier cosa que se ofrezca. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muy buenas noches. Hasta luego a todos. Hasta luego. Adiós. Gracias por conectarse. Seguimos en contacto y con nuestras conferencias todos los lunes a las 8 p.m. de Chihuahua. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues aquí termina nuestra transmisión. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas. Esperamos que la hayan disfrutado y que hayan aprendido bastante. Nos vemos el próximo lunes y les publicaremos el nombre de la siguiente conferencia y el conferencista. Hasta luego y que pasen muy buenas noches.